puesto a pensar en la maravillosa forma como funciona nuestro cuerpo? Pues si no lo has hecho, te invito a que lo puedas hacer en este momento, porque ahí podemos ver realmente las maravillas de Dios, cómo todos los miembros del cuerpo funcionan en una armonía perfecta. Hoy, en tu programa, queremos aprender de esos ejemplos que Dios nos da y ver cómo nosotros como equipo, cuando emprendemos un proyecto, podemos trabajar también en armonía. Primero, cada uno cumpliendo su propósito de forma individual y grupal. Así que estás cordialmente invitado a quedarte con nosotros en Código Abierto. Bueno, pues estamos aquí justamente para aprender cómo podemos trabajar en equipo, ¿verdad? Esa fue la invitación que te hicimos al inicio del programa. Y estamos acá con Eufrasio y también con Vivi nuevamente como invitados del programa. Y por supuesto queremos darles una cálida bienvenida, amigable. Y vamos a pedir la presencia de nuestro creador para que Él nos pueda dirigirnos de sabiduría y los amigos que siguen el programa y nosotros pues podamos disfrutar del programa. Por favor, ahora sí, Eufrasio, te pido que nos puedas elevar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora. Gracias porque cada semana, cada día nos mandas una lección para aprender, para crecer. Ahora queremos entender, queremos comprender, aún todavía queremos echarlo a práctica. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en unidad con nuestros hermanos, a vivir en unidad contigo sobre todo, querido Dios. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces me puse a pensar en realmente cuán sabio es Dios, ¿verdad? Porque se imaginan si nosotros nos iríamos a vivir a un monte, estaríamos ahí solos, nadie nos hace renegar, nadie nos hace enojar, no tenemos ni con quién pelearnos, como dicen, ¿no? Claro. Viviríamos solitarios y sería desastroso, ¿verdad? Sí. Triste. Nos quedaríamos solos. Aunque hay historias, ¿no?, de personas que han intentado vivir solos, y solas. No han podido. Y esas personas no han podido. Cuando han vuelto a la ciudad, han tenido muchas dificultades. Muchas dificultades. ¿Por qué cree que Dios ha hecho a Adán y Eva? Exacto. No solo es el hogar también. Exacto. Porque dijo, fructificad, multiplicad. Exacto. ¿No? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, me gustaría que podamos abrir las Escrituras y podamos leer en Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, donde dice el título en la Biblia, dice, mejores son dos que uno. Justamente es ahí donde quería llegar, Vivi, porque el ser humano tiene que comprender que realmente Dios no quiere que él viva solo, ¿no? Sino que necesitamos realmente de las demás personas para que nosotros podamos caminar. Y nos gustaría que ahí es donde tú, con tus experiencias, con la base bíblica, nos puedas alimentar en este momento. Bien, quisiera que leamos entonces del versículo 9 al 12, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Ay del solo, cuando cae no tiene quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan, pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Y si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, en otras palabras, hay momentos en que obviamente no podemos depender de otros. Como hablábamos antes de comenzar el programa, Katy, ¿recuerdas? Exacto. Que hablábamos? Tú decías, hay personas como las vírgenes insensatas que dependen, o sea, quieren depender del aceite de los demás. Entonces hay momentos en que sí, efectivamente, nosotros debemos valernos por nosotros mismos, solos en ciertas áreas. Pero eso no quiere decir que tengamos que aislarnos de las personas. Y el texto dice que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro
lo levanta. Si uno tropieza, el otro ayuda a levantarse. Además, ¿quién te va a hacer notar los errores que cada uno de nosotros tiene? Sí o no que Vivi y también Eufrasio, cuando en la familia tenemos la mayor cantidad de problemas en el trabajo, y si nos ponemos a pensar, son las personas que nos rodean con las que más problemas tenemos, pero son las personas a las que más amamos también. Porque esas personas nos hacen el favor, digamos, de mostrar tal vez la envidia que hay en mi corazón, el egoísmo, la maldad. ¿Sí o no? Antes de contestar, Sandra, hay algunas personas que dicen, más vale andar solo Qué mal acompañado. que mal acompañado, ¿no? Es una idea, es un argumento capaz humano, ¿no? Solo, hasta una cierta edad capaz, estudiar o en ciertos solos. momentos Sí, también puede ser valedero. Pero aquí yo creo que el Señor nos hace recuerdo de que mejor son dos que uno por la unidad del equipo del que somos, ¿no? Y que venimos hablando este trimestre. Podemos apoyarnos, Correcto. podemos ayudarnos. Y bien es el texto cuando menciona Eclesiastés 4, ¿no? Lo que leíste, Vivian, ¿no? La última frase, por ejemplo, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Lo interesante es que aquí estábamos hablando de 2, pero ahora aparece el tercer elemento, ¿no? De 3. Entonces, ese tercer elemento, para que las cosas funcionen, necesita ser Dios el que une las personas. Entonces, la unidad de propósito, o sea, el que nos une en propósito es Dios. Exacto. Y esa unidad no solo beneficia a la causa y al equipo en sí, sino que también fortalece a cada una de las personas. Has tocado un punto muy interesante, Vivi, porque las personas afuera que no conocen a Dios, pues hay muchos momentos en los que se deben sentir desanimadas. Yo no creo que nadie tome la decisión de irse a vivir solo porque quiere vivir solo, sino porque tal vez no ha podido congeniar con nadie más. Entonces dice, como dijo acá, ¿no, Eufrasio? Prefiero andar solo que mal acompañado, es lo que dice la gente, ¿no? Porque justamente hay mucho problema, pero tú tocaste el punto, no sé qué piensa Eufrasio. Cristo es el punto que marca la diferencia, porque con Cristo ya todo cambia, no es igual que sin Cristo. Entonces, cuando estoy sin Cristo, pues hay piña, hay problema, entonces yo digo mejor solo que mal acompañado. Capaz, el cielo mismo ya es una familia. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces ya es una familia. Los seres celestiales, los ángeles, ya es una familia. ¿Cuál sería el propósito de que andemos juntos? Ahora el objetivo acá para nosotros. Podemos leer capaz Colosenses 1:28. Ya. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, cuando predicamos, cuando anunciamos de Cristo, el objetivo que es presentar a todo hombre perfecto. ¿Quién nos hace perfecto? Cristo. Todos queremos ser perfectos. Yo creo que nadie en este mundo quiere ser imperfecto. Claro. Todos queremos ser perfectos. Entonces, el único perfecto es Cristo. Entonces, ¿quién nos une? Cristo. ¿No? Podemos hablar de unidad, podemos decir que tenemos que ser unidos, pero Cristo es el que nos une. Entonces, ahí entramos tal vez al matrimonio, al hogar. A un lado el padre, a un lado la madre, los hijos ahí. Pero ¿quién los va a unir? Si todos buscan a Cristo, colocamos el pirámide y todos nos van a unir. Todos vamos a estar unidos en Cristo. En Cristo. El objetivo es Cristo. Cristo, ¿no? Cristo. Y es el que marca la diferencia, porque qué difícil es, lo hemos mencionado en algún programa atrás, trabajar juntos, ¿no? Trabajar en equipo. Y sin Cristo es imposible, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, en este momento están informados de las actividades que su iglesia tiene. Están trabajando en equipo, están trabajando juntos los líderes y los liderados. Si podemos hablar un poco de eso, porque esa es una realidad, ¿no? Y si no está funcionando, ¿qué puedo hacer para que eso realmente pueda funcionar? ¿O cuáles son las ideas sugerentes que tal vez puedo tener para realmente trabajar en Cristo, ¿no? Porque ahorita estamos diciendo que en Cristo se solucionan los problemas. Ahora, vamos a la cancha. En la cancha, ¿cómo soluciono el problema? Porque vemos que sí hay problemas, ¿verdad?
En la iglesia adventista me gusta porque trabaja en equipo, ¿no? Vivian no me puede dejar mentir, por ejemplo, el club de conquistadores, Claro. el club de aventureros, esos muchachos, cómo arman sus carpas cuando hay camporís. Están en equipo, están El equipo de juntos, el cocina. equipo de cocina. En la campaña de evangelismo, ni hablar. Ahí está el equipo de oración, ahí está el equipo de bienvenida, ahí está la plataforma. Excelente, ¿no? Un trabajo que la iglesia lo manifiesta, lo expresa. Pero capaz nos estamos descuidando de algo también, ¿no? Entonces eso a tiempo hay que corregir. Entonces, el tema de hoy es que tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar así como nuestro cuerpo. Capaz en las lecciones anteriores hemos tocado también el cuerpo, ¿no? Las manos, los dedos, el corazón. Los riñones. Está en el cuerpo, pero trabajan individualmente, pero en el cuerpo. Tenemos que trabajar individualmente, pero allí en equipo, en la iglesia. Por eso la iglesia es muy organizada, por eso me gusta la iglesia. Por eso es linda la iglesia también. ¿Cuán importante es, Vivi, cumplir o compartir la visión? Por ejemplo, si hablamos del cuerpo, en el cuerpo hay un objetivo. Por ejemplo, el objetivo de comer, lo que se recomienda, es de que tú comes para poder vivir, ¿cierto? Tienes que generar buena sangre, ¿no? Ese es el objetivo de comer. Entonces yo como cierto tipo de alimentación para generar buena sangre, para tener una vida saludable, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el objetivo de trabajar en grupo? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene de que nosotros en la iglesia hagamos un trabajo conjunto? ¿Cuál sería la importancia de comprender la misión en este sentido? Es decir, hay podemos responder varias cosas. Tú decías, por ejemplo, cuando a veces tenemos fricciones o problemas en la iglesia y no es fácil trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es nuestro carácter. Es fabuloso. ¿No ve? O sea, es nuestro, es lo que yo veo, como yo lo veo, la visión es mía, ¿me entiendes? Y es tal vez muy distinta de la tuya. Yo puedo tener todas las mejores intenciones de hacerlo, tú también, pero tenemos visiones aisladas. Es por eso que, como decía en un principio, es Cristo el propósito, el que te enmarca la visión, la unidad. Entonces, cuando todos tenemos esa misma visión, es cuando empezamos a trabajar juntos. Ahora, ¿por qué necesitamos trabajar juntos? Ya te di una primera respuesta. Necesitamos pulir nuestro carácter. Necesitamos transformarnos nosotros para ser herederos ¿de qué? Del reino que queremos y estamos esperando cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, uno es beneficio nuestro para pulir el carácter. Y segundo, es el beneficio de los demás, de lo que venimos hablando, creo que ese es el hilo central de todo, ¿no? Trabajar por otros, para que otros conozcan la luz. Hay fricciones en la iglesia. Correcto. No nos entendemos con ciertas personas y para no causar más problemas nos alejamos. Entonces, eso hay que arreglar. Pero ahí dijiste muy bien, Cristo nos va a unir, el perdón. Entonces, en la iglesia, cuando estamos juntos, tenemos que trabajar por las almas que están perdidas. Capaz nosotros mismos estamos más perdidos que ellos. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos, entonces perdonar al prójimo y luego trabajar, Sandra, por las personas que aún todavía no conocen a Jesús. Y así es. Gracias, Eufrasio. Y justamente, pues amigos, si tú no has tenido la experiencia de vivir con Cristo, pues difícilmente vas a poder compartir a Cristo con otras personas y no vas a poder trabajar en equipo. En el siguiente bloque, pues vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a hacer una planificación conjunta y a tener lo que Vivi dijo, una visión, pero no mi visión, sino la visión que Dios tiene para que todos trabajemos juntos. Enseguida retornamos. Esto es Código Abierto. Cuando pensamos en la provisión que Dios ha dado para cada uno de nosotros, realmente nos quedamos maravillados.
Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y el propósito, como se mencionó acá justamente de que trabajemos en equipo, pues es ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? En la forma práctica, Eufrasio, hablando de la realidad, ya en la practicidad, es difícil para nosotros a veces llevarnos bien, decíamos, con otras personas. ¿Y qué consejos usted nos puede dar para realmente trabajar en equipo, planificar juntos? Hay gente que se siente aislada, que no la toman en cuenta, que nunca le piden que haga nada en la iglesia. ¿Qué actitudes podemos tomar? Sandra, capaz hay muchos factores. Por ejemplo, descubrir uno el don. Uh-huh. Tal vez al que sabe cantar, al que puede dirigir las alabanzas. Le estamos diciendo que vaya allí al grupo de oraciones. Él no se va a sentir bien. Hay que descubrir uno el don, ¿no? Otro es perdonar, ¿no? Tanto del líder, tanto del liderado, tiene que perdonar. Porque estamos trabajando no para este mundo, solamente. No somos perfectos, nos equivocamos. Nos equivocamos, estamos trabajando con Dios, para Dios. Entonces, si hay errores entre nosotros, si hay un problema entre nosotros, perdonarnos. Dice el Señor, perdóname. Ahora acercarnos a la persona. Discúlpame, perdóname, estuve pensando mal. Eso nos va a ayudar a la unidad, ¿no? De conocer a Jesús. Ahí viene el tema, ¿no? Conocer a Jesús. Ahí es donde empezamos a ser un poco más transparentes, ¿no? Y hablamos de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. ¿Cuán importante es la dependencia de Dios en este sentido? Porque humanamente sabemos que solos no podemos. No podemos. Ahí está la dificultad mayor. Depender de Dios, vivir con Él, estar con Él. Cada vez que nos acercamos a Dios, por ejemplo, vamos a entender cuán pecador somos. Entonces, vamos a perdonar. Esto quería decir, ¿cuánto Dios nos ha perdonado ya a nosotros? ¿Cuántos errores tendríamos? Uh-huh. Y tenemos, y los seguiremos teniendo. Y el Señor nos va perdonando, va a perdonar, tan paciente. Y nosotros no vamos. Nos entrena y nos mejora. Así es, y nosotros no vamos a poder perdonar a nuestros seres queridos, al que está en la iglesia. Cuanto más, nuestro perdón debe ser 0.001% de lo que Dios ya nos ha perdonado. Entonces, por eso somos hijos de Dios también, ¿no? A veces somos tan humanos, Vivi, que decimos, bueno, yo hago mi parte y qué me importa lo demás, ¿no? Que podemos tomarlo por ese lado también, ¿no? Cada uno dice, bueno, esto me tocó a mí y punto, y listo. Eso fue lo que a mí me dijeron y eso es lo que hice. Y nos lavamos las manos y nos quedamos a ver cómo se equivoca el otro. ¿Qué actitud? ¿Cómo catalogarías una actitud así? Bueno, Katy, la verdad es que difícilmente uno puede juzgar esa situación porque en algún momento yo también lo he debido hacer. ¿Me entiendes? Todos. Entonces, el problema, lo hemos hecho. El problema está en que, vuelvo a repetir, o sea, es cómo yo veo las cosas y cómo las ves tú. Mientras no tengamos la misma visión, el mismo propósito, el mismo objetivo, y quien nos une es Cristo, o sea, vamos a seguir siempre en lo mismo. Ahora, obviamente, todo es un crecimiento, ¿no? O sea, todo es un crecimiento, todo es progresivo. No puedes esperar que de un día para el otro, pues la Bibi que era tan impaciente ahora sea paciente, ¿no? Hay dificultades en la iglesia, pero es parte del crecimiento. Ahora, lo que yo quería decir es el propósito. Tú hacías el anterior bloque, hacías la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de trabajar en equipo? Y uno de los propósitos de trabajar en equipo es precisamente evangelizar. Sí, eso tiene un beneficio para mí. Me ayuda a pulir y a cambiar mi carácter, mi visión que yo quiero, como yo lo veo, como yo lo entiendo. Pero el otro objetivo primordial de trabajar en equipo es evangelizar. Uh-huh. Y ahora, es importante que si yo individualmente crezco en mi comunión con Dios, en la testificación, automáticamente la iglesia también crece. Pero si yo no pongo ese granito de arena que puede parecer insignificante, entonces ese granito que puede parecer insignificante afecta demasiado a la iglesia. Es como que una parte del cuerpo se rebele, ¿no? Por ejemplo, el riñón diga, no voy a hacer mi trabajo. Ni siquiera eso, Katy. Yo no sé si alguna vez a varios de nosotros nos ha debido pasar en algún momento
que el dedo que menos usamos y menos insignificante lo consideramos está lastimado por alguna razón. Y nosotros decimos, ese dedo no lo uso. Pero cuando estás haciendo, todo el tiempo te duele. Ay, no puedo, no puedes hacer, te limitas a hacer cosas porque tu dedo no está sano. Y entonces ahí recién valoras que ese dedo había sido útil. Al que tú no le dabas importancia, había sido útil, lo necesitas, lo habías sabido necesitar para hacer ciertas cosas. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. Puede ser que yo me sienta tan indigna o tan chiquitita o tan, qué sé yo, miniatura a comparación de otros grandes talentos, digamos, o dones que pueden haber en la iglesia. Yo digo, bueno, si yo no hago, no afecta en nada, pero en realidad sí afecta, sí afecta. Capaz ahí, Vivian, ¿no? Talentos en la iglesia existe, hay dones, talentos hemos adquirido, Dios nos lo ha dado, los dones, Dios nos los da. Que nos sintamos, Vivian, si usted se siente pequeña en una iglesia, no, usted es lo máximo. Usted, sí, usted 100 puntos, Vivian. Todos somos 100 puntos. Jesús, lo máximo. El Creador, Dios, lo máximo. Entonces, capaz vuelvo a repetirnos, tenemos que descubrir los dones, ¿no? Pero ahí, si Cristo nos unió, el tema de hoy es que también tenemos que demostrar ahora, Sandra, la unidad. Qué bonito hablamos, ¿no? Tenemos que estar unidos. En la iglesia se habla muy lindo del amor. Tenemos que amarnos. Pero el problema es que no lo echamos en práctica, ¿no? Seguimos expresando palabras no agradables, ¿no? Entonces lo mismo, en la unidad hay que expresar. ¿Qué haciendo? Planificando. Capaz ahí vamos al texto, 1 Corintios 14, 40. ¿Está bien, Sandra? Sí. 1 Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente, pero con orden. En la iglesia, en el hogar, planificamos. La vida de ustedes, la vida mía, está planificada. ¿Qué hago en la mañana? ¿Qué hago en la tarde? No es que salgo a ver qué hago, ¿no? Eso, el bombero no más espera la llamada, ¿no? Hay un incendio aquí, corre. Nuestra Pero aún vida. para esa llamada tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Ha tenido que haber una planificación antes, ¿no? Así es. Además, ¿para qué va, no? Entonces, lo mismo. En la iglesia hay que planificar. Entonces, del tema encuentro tres incisos. Número 1, al planificar hay que tener un blanco, un objetivo. Al planificar hay que tener estrategias. Al planificar hay que evaluar también. Planificamos una linda campaña de evangelismo de jóvenes. Vamos a hacer tal lugar. Pero no hacemos. ¿Cómo lo hacemos esta campaña? Ahí vienen las estrategias. Las estrategias, ¿cómo hacemos? Porque este lugar tiene esta forma de vivir, ¿no? Son estas personas, estrategia. Y luego, al final, no evaluamos. Este es el tema que viene en las lecciones posteriores. ¿Cómo evaluamos? Es lo que nos falta también a nosotros mismos, cómo evaluarnos, ¿no? Entonces, hay que demostrar la unidad en planificar. Hay que planificar. Vivi tocó un punto bien importante. Tú dijiste de que el propósito de Dios era que nosotros podamos compartir la maravilla de la bendición de que es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. Es decir, que tú te vas conociendo verdades que te hacen libre, ¿no? Mucha gente que no conoce. Entonces, qué bueno es que las personas tengamos bien enfocada la misión. Entonces, ¿cuál debería ser o cómo debería ser nuestra oración, Vivi, brevemente? Tal vez para pedirle a Dios que tal vez nos ayude a comprender, no sé, la misión que tenemos para poder ser parte de este equipo y permitirle a Dios una preparación para que esa preparación tenga un fruto, que sería ir a compartir con otros lo que Dios nos va a dar. Tú mismo lo has dicho, ¿no, Katy? O sea, tenemos que depender de Dios para todo. Es la oración, es la forma en que yo le hablo a Dios y le pido, ¿no? Pero a veces nos quedamos solo ahí. Yo quiero solo pedir. Sin embargo, Dios también me quiere hablar y yo necesito dedicarle tanto tiempo
a la meditación de su palabra, que es la forma en que Él me oye. Entonces, siempre, Katy, cualquier cosa que pidamos, tenemos que pedirle que sea conforme a lo que Dios quiere y que me muestre a mí y me cambie a mí mi forma de ver o de pensar las cosas. Excelente, Eufrasio. Muy bien. El cielo es un hogar, ya el cielo está unido. Acá también Jesús formó sus primeros apóstoles o discípulos, también fue un equipo. El Señor quiere que trabajemos en equipo, no solos, en equipo. Y capaz la lección, el tema también nos habla que Cristo es el que nos une. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, jóvenes, a que estemos unidos en Cristo, no solamente entre nosotros. Jesús es nuestra unidad. Muchísimas gracias, Eufrasio, Vivi. Amigos, ya lo saben, nosotros debemos involucrarnos pues un poco más con las actividades que la iglesia tiene, porque la visión de Cristo está clara. Pidámosle ayuda a Dios, como se mencionó acá en el programa, para que podamos tener esa visión. Muchísimas gracias por sus testimonios, sus acotaciones, y ustedes, amigos, sigamos para adelante con más oración para que podamos descubrir cada día los planes que Dios tiene para nuestra vida. Esto es Código Abierto. En los siguientes programas tenemos más todavía para ti. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad que iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Luché y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús
es mi capitán. Jesús, mi capitán. Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.